A continuación el equipo 4, el cual está conformado por Luis Manuel Richard Lancas, María Lilia Sánchez Torres, Isa Arastra Martínez, Azul Selene Mendoza Arreola, Ana Paula Rivera Parangueo. Les presentaremos las funciones del lenguaje. Dichas funciones del lenguaje pueden tener dos clasificaciones, una que nos brinda Young, Lenshaw, Austin y otra independiente. A continuación explicaremos las funciones brindadas por Young, Lenshaw, Austin. función constatativa. Esta función implica el uso del lenguaje para expresar afirmaciones o hechos. Cuando utilizamos la función constatativa, estamos utilizando información sobre algo que puede ser verdadero o falso. Un ejemplo sencillo sería decir, el cielo es azul. En esta afirmación, estamos expresando un hecho que puede ser comprobado, ya que depende de las condiciones atmosféricas. Así que, en resumen, la función constatativa se emplea para transmitir información que puede ser verificada. Es una de las múltiples formas en las que usamos el lenguaje para comunicarnos. Cuando empleamos la función realizativa, estamos utilizando el lenguaje con el propósito de influir en las acciones de alguien más. Esto significa que buscamos que esa persona realice una acción específica, como aceptar una invitación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas acciones pueden ser exitosas o no. Por ejemplo, cuando decimos, te invito a cenar esta noche, estamos tratando de lograr que la otra persona acepte nuestra invitación. Si lo hace, nuestra función realizativa fue exitosa, si no, no lo fue. En resumen, la función realizativa es una forma de utilizar el lenguaje para influir en las acciones de los demás, pero no siempre garantiza el éxito en ese intento. Por otro lado, tenemos otra clasificación, la cual se basa en 4 diferentes funciones. A través de la información informativa utilizamos el lenguaje para proporcionar información o comunicar algo. Esta información puede ser verdadera o falsa, lo que significa que podemos emplear esta función para transmitir datos precisos o afirmaciones que pueden ser o no ser ciertas. Por ejemplo, cuando decimos mañana va a llover, estamos comunicando información sobre el clima, y esto puede ser verdadero o falso según las condiciones reales. La función informativa es fundamental en nuestra comunicación diaria, ya que nos permite compartir conocimientos y opiniones independientemente de su veracidad. Las funciones del lenguaje son variadas y una de ellas es la función directiva. La función directiva se utiliza para proporcionar información o comunicar algo, y esta información puede ser verdadera o falsa. En otras palabras, a través de la función directiva tratamos de influir en el receptor, ya sea para que acepte una información como verdadera o falsa. Un ejemplo simple podría ser dar una instrucción: cierra la puerta. En este caso, estamos comunicando una acción que debe realizarse y puede ser una información verdadera o falsa, dependiendo si la puerta está abierta o no. Así que la función directiva nos permite transmitir información que puede ser verídica o no, con el propósito de influir en el receptor de alguna manera. La función expresiva se utiliza con el propósito de provocar una reacción en el receptor. Esta reacción puede ser exitosa o no, dependiendo de varios factores. A través de la función expresiva intentamos influir en el receptor para que realice una acción o tenga una determinada reacción emocional. Por ejemplo, cuando decimos, por favor, ayúdame con esto, estamos tratando de provocar una reacción en la otra persona para que nos asista. Sin embargo, no siempre se logra con éxito, ya que depende de la disposición de la otra persona. En resumen, la función expresiva nos permite influir en las reacciones internas de alguien, pero no garantiza que sea exitosa. Las funciones metalingüísticas. Esta función se utiliza cuando utilizamos el lenguaje para explicar el propio lenguaje. Es decir, a través de la función metalingüística nos adentramos en la reflexión sobre cómo funcionan las palabras, las reglas gramaticales y otros aspectos lingüísticos. Un ejemplo simple sería cuando decimos la palabra gato. Se refiere a un felino doméstico. En esta oración estamos utilizando el lenguaje para definir y explicar una palabra en sí misma. Y en este caso, la palabra gato, la función metalingüística nos permite comprender y analizar el lenguaje que estamos utilizando, lo que a su vez enriquece nuestra capacidad de comunicación y comprensión de las palabras y las estructuras lingüísticas. Con esto damos como conclusión que las funciones del lenguaje son importantes porque nos permiten comunicarnos de manera efectiva y transmitir información de manera clara y precisa. Estas funciones nos ayudan a expresar nuestras ideas, emociones, deseos y necesidades, así como influir en los demás y persuadirlos. Además, las funciones del lenguaje nos permiten establecer y mantener relaciones sociales, ya que a través del lenguaje podemos interactuar con los demás, compartir conocimientos y construir significados compartidos.
sin dejar atrás que las funciones del lenguaje son esenciales para la comunicación humana y nos permiten conectarnos con los demás